de julio. Hoy es 2 de julio, ¿verdad? Inicia como que el descenso, ¿verdad? El descenso hacia el fin de año. Hoy pues se inicia el segundo semestre y Dios nos había regalado en el primer semestre, precisamente en enero, en diciembre inclusive, y luego lo consolidó en febrero en el campamento, una palabra bien hermosa, y era sobre ¿qué sería? La higuera, ¿recuerda? La higuera, una higuera por donde pasó el Señor, y de pronto el Señor fue a coger un fruto, ¿y qué le pasó? No halló fruto en esa higuera. Y había entonces que arrancarla y botarla, pero el Señor le dio un plazo de 1 año, ¿recuerda? 1 año para abonarla, a ver qué ocurría si la higuera daba fruto. Amén. Simbólicamente esa higuera somos nosotros, ¿verdad? El Señor pasó, por decirlo de alguna manera, en enero. Amén. Y llegó a nuestras vidas, a nuestro corazón, y se preguntó qué fruto hay en nosotros. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la respuesta? No había fruto, no halló fruto en nosotros. Y nos dio un tiempo, 1 año, del cual ya van 6 meses. ¿Cierto? Van 180 días. 6 meses. ¿Cómo va nuestro proceso de transformación? Nuestra relación con Dios, ¿cómo va? Es bueno hacernos esa pregunta hoy. Es tiempo de balance, ¿verdad? La mayoría de las empresas pues hacen un balance de medio año, a ver cómo van las metas, los proyectos, los propósitos. ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué logros hemos alcanzado de esas metas que nos propusimos en diciembre o en el mes de enero? Entonces, ¿cómo va su relación con Dios? Pregúnteselo. ¿Cómo va mi relación con Dios? ¿Va en avance? ¿Va en descenso? ¿Está estable? ¿Cómo va mi relación con Dios? Por eso Dios ha traído hoy una palabra de esa serie que Él nos ha venido enseñando acerca de qué es el cristianismo, porque desafortunadamente, para que nosotros podamos alcanzar esos logros, debemos saber para dónde vamos. ¿De acuerdo? Debemos tener fijada una meta. Así es, para poder alcanzar los logros que nos proponemos, es necesario que usted tenga primero una ¿qué? Una meta. Un cristiano que no tiene metas no es cristiano. Usted debe proponerse cambios en su vida, porque es que Jesucristo quiere abonar nuestra vida, y ese abono lo que significa es nutrirnos para hacernos crecer y finalmente dar frutos, como Él quiere que demos frutos. ¿De acuerdo? Hoy entonces Dios nos va a enseñar, tenemos varias citas acerca de lo que es el cristianismo. En la Biblia, este objetivo, este nombre, está con las enseñanzas que Jesús nos dio o le dio a sus discípulos y a toda esa gente que lo seguía acerca de lo que es el reino de los cielos. ¿Qué es el cristianismo? Es comparable a decir que es el reino de los cielos. Así que hoy Dios, a través de esas preciosas enseñanzas, pero más que emotivas, profundas enseñanzas que nos dejó el Señor en la Biblia como regalo para que nosotros pudiéramos, a través de las parábolas que Él enseñó, escudriñar, descubrir y conocer el propósito de ellas en nuestras vidas. ¿Qué quiso enseñar el Señor Jesús con lo que era el reino de los cielos? ¿Qué es el cristianismo para nosotros? Vamos a leerlo entonces, vamos a empezar.
en el libro de Mateo 7:21. Les propongo que todos tengan una Biblia, si sea en el celular. Mateo 7:21. Gloria a Dios. Mateo 7:21. ¿Lo tienen todos? ¿Lo están leyendo? Jennifer, ¿lo están leyendo? Mateo 7:21. ¿Qué es el cristianismo? Mira. ¿Cómo dice Mateo 7:21? ¿Cómo dice? A ver, todos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué será el cristianismo según eso que está diciendo Jesús? Porque el que está hablando allí es Jesús. ¿Qué será lo que nos dice el Señor con eso que nos está hablando allí? Yo sé aquí para la boca también. Gloria a Dios. ¿Qué será lo que nos dice Dios? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué piensa usted? Pídele al Señor que le ayude. Léalo allí profundamente. ¿Qué es el cristianismo? Yo creo que por ahí tienen otra versión bíblica. Para que les dé un poco de claridad. Lea la suya, hermana Yolima. Está buena esa versión. Mire, escucha otra vez, léala. No todos los que dicen que yo soy Señor y dueño entran en el reino de Dios. Esto no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Ahí dice, no todo el que dice que yo soy su Señor y dueño. Usted sí ve que la mayoría de las personas, todas, los creyentes obviamente, ¿no? Decimos que creemos en Dios. Aquí está diciendo Jesús, no todo el que dice eso verdaderamente es cristiano. Amén. No es suficiente con decir yo creo en Dios. No es suficiente con decir yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en Jesús. Amén. ¿Dónde estará lo relevante de ser cristiano, lo importante, lo trascendental de ser cristiano? ¿Dónde estará? Está diciéndolo el Señor. ¿Dónde se diferencia un cristiano de quien no lo es? ¿En qué cosa? En su accionar. Léanlo ahí como dice el Señor.
Léalo usted, hermana Yolima, otra vez. Obediencia de los mandamientos. Ahí lo está diciendo claramente. Mire, ahí se lo está diciendo claramente. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Está diciendo el Señor, eso no es suficiente. No es suficiente, mi amado hermano, con que usted diga que usted es un cristiano. Usted necesita, ¿cómo fue que dijiste? Accionar. ¿Cómo fue que dijeron? Usted necesita algo que demuestre que sí lo es. Porque no es de labios que se confiesa al Señor, sino con acciones. Ahí está diciendo Jesús, el decir que usted cree en Dios no es suficiente. Para que usted se considere un cristiano, hay algo trascendental, importante, relevante que usted debe hacer. Antes que nada, está diciendo el Señor, deben que obedecer los mandamientos de mi Padre. Antes que nada, deben que obedecer. Entonces, ¿en qué se diferencia un cristiano de cualquiera que diga que cree en Dios? En la obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos. ¿A cuáles mandamientos? A los mandamientos de mi Padre, a los mandamientos de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. Para nosotros obedecer los mandamientos de Dios, primero los debemos conocer. ¿Conoce usted los mandamientos de Dios? ¿Conocemos los mandamientos de Dios? ¿Los conocemos, los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cómo? Uno y el más importante. Y amamos a Dios y al prójimo. Y amamos a Dios y al prójimo. Estamos en el balance de medio año. Algunos lo conocemos. ¿Tú lo conoces? Otros los desconocemos. Pero en ambos casos no los obedecemos. En ambos casos no los obedecemos. Entonces, nos llamamos cristianos, decimos que creemos en Dios, pero esa expresión de creer en Dios que todo el mundo dice no es más que un cliché. Un cliché es algo que ya se volvió popular. Popular en la mente de la gente, pero que realmente no es verdadero. ¿Me ha entendido? Todo el mundo creyente, obviamente me refiero a creyente con participante de la fe, porque pueden haber ateos, ¿cierto? Dicen creer en Jesús. Jesús mismo está diciendo, no todo el que confiesa mi nombre y dice que yo soy su Señor, no todo el que dice creer en Dios entrará en el reino de los cielos. ¿Significa eso? Es cristiano. Amén. Lo fundamental para un cristiano es ¿qué cosa? Obedecer los mandamientos de mi Padre. El principal de ellos es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué significa amar a Dios? Porque para nosotros el amar lo asociamos a un sentimiento. Amén. El amar lo asociamos ¿a qué? A un sentimiento. Y el amar no es un sentimiento en el cristianismo. Amén. El amar no es un sentimiento en el cristianismo. El amar es un conjunto de acciones que nosotros hacemos para Dios. La primera de ellas, lo está diciendo clarito allí Jesús, es la obediencia. Amén. De manera que no podemos decir que creemos en Dios, no podemos llamar a Cristo Señor nuestro, si no obedecemos. Y para obedecer
hay que conocer el principio de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. ¿Leemos la palabra de Dios? La leemos todos los días. Tenemos un plan de lectura diaria para leer la Biblia, que es la fuente de la palabra de Dios. Leemos diariamente la palabra de Dios. ¿Lo hacemos todos? Entonces se da cuenta, hermano, no todo el que dice que es cristiano lo es. Debemos entonces abrir el corazón y pedirle a Dios que nos ayude a empezar a ser cristianos. Estamos en el segundo semestre. ¿Sabe? El cristianismo es la doctrina de las oportunidades. Cada día Dios te da una oportunidad para que tú revises tu vida, cambies tu conducta y sigas adelante. Eso es lo que Dios quiere hacer en este segundo semestre que se inicia. Que usted reflexione y medite acerca de lo que ha venido haciendo. Y le pida al Señor que le dé la fuerza para que usted empiece de nuevo. Para que usted inicie una nueva vida. Porque eso es lo que Dios quiere. Jesucristo vino a ayudar al hombre a empezar cada día una nueva vida. ¿Sí me comprende? Su vida puede cambiar si usted en esta mañana le abre el corazón a Dios. Entienda entonces el primer fundamento que Dios quiere para este segundo semestre es que usted aprenda lo que es el cristianismo. Para eso es indispensable que usted trace un plan de trabajo. Javi, ahí atrás en el libro, sácame unas hojitas esas de las de el plan de lectura bíblica anual. Ya tal vez algunos han omitido los 6 primeros meses, pero como le dije ahorita, el cristianismo es la doctrina de las oportunidades. Mire, este plan de lectura usted lo puede empezar a hacer desde hoy 2 de julio y llegar hasta el mes de diciembre, para que usted conozca cuál es la doctrina de Jesús, cuáles son los mandamientos y los principios de los que habla el Señor. ¿Sí me comprende? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo hace? Que levante su mano el que no lo hace, para que pueda recibir uno de estos. ¿O todos lo hacen? ¿Todos conocen entonces? ¿Todos lo hacemos? Entonces levante la mano el que no lo hace. Le estoy pidiendo que levante la mano el que no lo hace. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Entonces ahorita, Javier, entrégale uno a cada uno de los que levantaron la mano. Vuelvan a levantar, que no lo vio. Sí, pero a pesar de que también las Biblias tienen y le indican a usted cómo hacer el plan de lectura, de todas maneras el ser humano, el hombre, no quiere hacer el plan de lectura. No quiere conocer los principios de Dios. Dios envió a profetas en la antigüedad y no los escucharon. Dios envía profetas diariamente y no los escuchamos. Su palabra está en todo lugar y en todos lados, ahora incluso por las redes sociales, y no lo escuchamos. Dios tiene herramientas como ese plan de lectura y no lo escuchamos, porque el hombre no quiere conocer los principios de Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios, pero si queremos llamar a Jesús y decirle: Señor, Señor, queriendo de Él los beneficios. Amén. Entonces, yo asumo que todos los demás sí lo hacen, que diariamente leen la Biblia, ¿verdad? Porque solamente 5 hojitas se repartieron. Entonces el resto sí lo hace. Mire, el primer principio entonces para llamarnos cristianos, ¿cuál es? La obediencia a los mandamientos de Dios. La pregunta clave es: ¿nosotros cumplimos los mandamientos de Dios? Si no lo hacemos,
Es tiempo de arrepentirnos y empezar a hacerlo. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas no es sentir cositas en el pecho, ni es sentir emociones. Es comportarnos de acuerdo a su palabra. Eso es amar a Dios. Comportarnos de acuerdo a su palabra. Eso es amar a Dios. Amén. Y para comportarnos de acuerdo a su palabra, necesitamos conocerla. Y la fuente de ella es la Biblia que usted tiene allí, la Biblia que puede descargar a través de un celular. Amén. Y la guía de su pastor, de su líder. Amén. Gloria al Señor. Mire, ¿qué es entonces el cristianismo? Vamos a Mateo 13, 24. Y leamos del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. ¿Qué es el reino de los cielos? Y en una ocasión hace poco hablamos sobre esta palabra, ¿verdad? Pero ¿qué enseñanza nos dejó? ¿Qué reflexión hemos hecho acerca de ella? ¿Qué cambios se han producido en nosotros de acuerdo a la reflexión que hemos hecho acerca de ella? Leámosla nuevamente. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué cosa? Cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Esta segunda parábola con la que Dios nos enseña qué es el cristianismo. ¿Qué nos indica esta segunda parábola acerca de lo que es el cristianismo? Hay dos elementos allí que son como los protagonistas de la historia de la parábola. ¿Cuáles son? El trigo y la cizaña. ¿Qué querrá enseñarnos a nosotros en referencia a lo que es el cristianismo esta parábola? ¿Quién es cristiano realmente? ¿Quién es de verdad el que es cristiano? Mira la diferencia que hay entre los dos protagonistas principales de la parábola, que son ¿cuáles? El trigo y la cizaña. ¿Usted conoce una mata de trigo, una planta de trigo? Y conoce también lo que es la cizaña. ¿Usted sabe lo que es la cizaña? No sabe lo que es la cizaña, que hay algunos que no lo saben. Así como era indispensable en el primer punto que para llamarnos cristianos conozcamos cuáles son los principios de Dios, cuál es su palabra, para poder yo seguirla debo saber cuál es. Así es necesario que usted conozca, pues, en las parábolas que el Señor nos dio, cuáles son los símbolos que Él coloca. El trigo lo conocemos todos, ¿o sí o no? Lo conocemos, ¿verdad? Es como una espiguita, una planta como la del maíz, que da como una espiga
¿cierto? Una espiga que tiene como una cantidad de granitos de arroz, por decirlo de alguna manera, envueltos en una membranita marrón, ¿cierto? Cafecita clara. Así es, como dorada, como brillante, brilla con el sol. Eso es, ¿qué cosa? El trigo. Pero hay una plantita también que es muy similar y que es maleza, que es hierba que no sirve, que también tiene lo mismo, la misma espiguita, con los mismos doraditos, pero es ¿qué cosa? Usted cuando era pelado, que andaba por el monte, ¿cierto? Usted veía y hay alguna que se pegaba en el pantalón, el llamado cadillo. Aquí en Barranquilla se le llama como cadillo, Daniela, ¿te acuerdas? Cuando tú te ibas para el monte, bueno. Daniela era jagüeyera, ¿cierto? Que tenía que estar Yolima atrás de ella. ¡Ay! ¿Cierto? No, sí, Jenny, ¿tú te acuerdas de la mujer? Era jagüeyera. Ah, brincacer. Bueno, vamos al punto. Trigo y cizaña son dos plantas muy similares, hasta el punto de que según la parábola se confunden, ¿cierto? Esa es como la esencia de lo que está ocurriendo allí. Está diciendo allí que un hombre sembró en un campo trigo, ¿verdad? Pero que al poco tiempo, ¿qué ocurrió? Creció junto con el trigo cizaña. Esto es una parábola, es decir, una historia que a través de símbolos y signos nos quiere enseñar a nosotros una moraleja, una enseñanza, algo productivo para la vida. ¿Cuál será, en términos de lo que es el cristianismo, la enseñanza que Jesús en esta mañana nos quiere regalar? Miren que las dos plantas son muy similares. Aparentemente son similares. Amén. Pero no son iguales. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Lo primero era la obediencia, ¿verdad? El cristiano que no es obediente no es cristiano, aunque le diga al Señor, 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 aunque se diga ser cristiano. Amén. La segunda enseñanza que Dios nos quiere regalar hoy es que cristiano es aquel que es que o que no es que es trigo y que no es cizaña. ¿Cómo? Que es parecida a la otra palabra, porque el Espíritu refiere de que es similar, ¿verdad? Entonces, estando en el ambiente que estamos, podrán haber personas o podremos haber personas que pueden ser similares, ¿verdad? Que parecieran ser cristianos, como decía la palabra. ¿Pero en qué se diferencian, Shirley? Porque lo fundamental es en la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña. Como dice el dicho, no parecerlo, sino en serlo. Y serlo, la primera palabra dice que es en la obediencia. Te voy a decir con ejemplos prácticos de la vida. Hay personas que dicen ser cristianos, pero sus conductas y sus comportamientos no reflejan a un cristiano, sino a una persona cizañosa, conflictiva, problemática. Es una persona que no provee de paz a un grupo, sino que siempre está sembrando en ellos la discordia. Pero dice que es cristiana, canta alabanzas. En su puesto de trabajo dice, yo soy cristiana. A todo el mundo le dice, yo soy cristiana. Pero es una persona, Janet, ¿cómo es? Conflictiva, problemática, cizañosa. ¿Sabe lo que significa cizañosa? ¿Qué será cizañosa? Metecarbón, venenosa. ¿Cuántos están entendiendo? Se parece cristiano, pero no lo es. En los frutos que se al final, ¿qué quiere decir al final?
el dueño de aquel sembradío dejó que crecieran los dos, porque la propuesta que le hicieron los hombres, recuerda, fue arrancarla, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor cuando dije, déjenla que crezcan las dos? Y al final se verá lo que ocurre. Somos estas dos personas que llegamos a la iglesia, que estamos recibiendo la palabra. En unas puede que haga el efecto, en otras puede que no. Al final es la parte de la conversión total que busca Cristo en nosotros, que reflejemos ese amor, que reflejemos esa semejanza a Él. Y no que estemos de pronto en la iglesia y mira lo que dijo el pastor, y eso lo dijo conmigo, y esa puya fue conmigo. Entonces, yo en ese Eso es cizaña. En ese momento yo estoy siendo cizaña. Gloria a Dios. Pero no son dos personas, es una sola persona. Es que una persona no puede decirse o proclamarse cristiana y tener conductas como la que acaba de decir la hermana. Eso es lo que quiere decir el Señor con esa parábola. Tú como cristiano no puedes proclamarte que lo eres, sino que el mundo se va a dar cuenta de que verdaderamente lo eres. A su tiempo, la gente se dará cuenta de quién eres tú realmente. No es por lo que digas, sino por cómo eres. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cuántos están entendiendo aquí? A ver. Ser cristiano no es autoproclamarse cristiano y decir yo soy cristiano, y en las redes sociales anunciarse como cristiano y decirle a todo el mundo yo sé, y ponerse una marca aquí como hacían los hebreos. Yo soy cristiano. Así lo está diciendo el Señor. ¿Sí me comprende? El cristianismo y el eje central de esta enseñanza no es de apariencias, no es lo que se ve por fuera. Por fuera nos vemos bonitos, como el grano de trigo. Amén. No hay diferencia entre el grano de trigo y la planta de cizaña. Somos iguales. Lo importante es lo que está por dentro. ¿Me ha entendido? El objetivo de la enseñanza de la parábola en referencia a quién es cristiano realmente, Jennifer, no es lo aparente, lo que tú muestres, lo que tú digas con tu boca, lo que va a convencer a los demás. Es lo que tú hagas. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? El primer punto fue la obediencia. El segundo punto es, ¿cómo lo llamaría usted? Ejemplo. ¿Ah? No parecer ser. No parecer ser. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Ah? Sí, pero hay una palabrita que lo describe. Que no sea religiosa, esas palabritas religiosas, porque el cristianismo no es religión. Trigo, cizaña. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Qué es cristianismo? Primero, vivir en una vida de obediencia a lo que Dios dice. Amén. Y si hoy estamos haciendo balance de medio año, debemos revisar nuestra vida. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que arrepentirnos y corregir. Primer punto. Segundo punto, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es cristianismo en referencia a esa parábola? Vivir una vida de auténtica es la palabra, auténtica conversión. Auténtica conversión. Usted se aproximó. Auténtica conversión.
Tú no necesitas decir que eres cristiana. Por tus frutos la gente lo conocerá. Si eres una persona cizañosa, no, pero Judicueto, ¿cómo así? Ella va a la iglesia y es cizañosa, es conflictiva, no cabe con ninguno. Vive sembrándole cizaña a Marlon. Ella no es cristiana verdaderamente. ¿Está escuchando esto? ¿Cuántos lo entienden, hermano? Parece, se viste, pero por dentro no lo es. Es tiempo de balances, tiempo de reflexionar. Si hasta el día de hoy yo he sido una persona así, ya ven, conflictiva, problemática, cizañosa, carbonera, debo cambiar, debo arrepentirme. ¿Está comprendiendo? Venenosa, quisquillosa. ¿Qué otros sinónimos habrá? ¿Lo estamos entendiendo y aprendiendo todos? Una persona problemática, conflictiva, no cabe con nadie, no es un cristiano de verdad. Amén. No es un cristiano de verdad. Me dice Señor, Señor, pero no es cristiano de verdad. Amén. En el reino de los cielos, en el cristianismo, es diferente. ¿Cuánto lo comprendiste? ¿Tienes amigas así o tú misma has sido así? Es bueno revisarse. Amén. Arrepentirse. ¿Cuántos se quieren arrepentir a ver a esta hora? Ya llevamos 2. Vamos a arrepentirnos porque el cristianismo es arrepentimiento. Jesús no rechaza al que con el corazón contrito y humillado, arrepentido, a Él se acerca. El cristianismo no señala ni enjuicia. El cristianismo propone. Son propuestas. Jesús le propuso a Zaqueo. Jesús le propuso al pequeñito, Nicodemo, ¿lo recuerdan? Jesús te propone. ¿Estamos aquí? ¿Estamos despiertos? Sí. Jesús nos propone cambios de vida. Reacomódense en la silla. Yo los veo así muy echados algunos y eso se está prestando para. Reacomódense en la silla. Acomoden las nalgas así. Échenlas hacia atrás. Sí, porque está muy echado y entonces no está escuchando. Llevamos entonces 2 puntos importantes, ¿verdad? Para revisar qué hemos sido hasta este momento. Hemos sido personas que simplemente de labios decimos ser cristianos, pero nuestro corazón ha estado lejos de Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de recomenzar. Amén. Es tiempo de arrepentirnos y de volver a empezar. El cristianismo es volver a empezar. Zaqueo volvió a empezar. Su pasado quedó atrás. Deje el pasado atrás. Deje todo lo que pasó atrás. Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, el Señor los hará blancos como la lana. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no se acuerda de tus pecados. Amén. Así que deje sus pecados atrás e inicie una nueva vida. 2 de julio. Amén. Es tiempo de empezar de nuevo, de comenzar a vivir. Amén. En el cristianismo verdadero, en el de Jesús. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Dele gloria a Dios. ¿Qué es el cristianismo? Mire, la síntesis que coloqué acá es vivir una vida auténtica, es decir, de verdadera bondad, de verdadera honestidad, de verdadera sinceridad y no de una aparente santidad. Una que aparente santidad. Mire esta chica, de pronto ella nos está visitando, ¿verdad? Pero ha conocido que su futura suegra, ¿tú qué dices, Joseph?
Uy, me mira así como. Su futura suegra. ¿No se sabe, Rudy? Claro. El que falta la patilla. Su futura suegra, ella ha conocido que es cristiana, ¿cierto? ¿Se imagina usted esta niña cómo va a entrar a el cristianismo si ve que a pesar que ella dice que es cristiana, sus actitudes, sus qué? Sus comportamientos, sus acciones no son consecuentes? ¿Consecuente qué significa? Que no son de acuerdo a como ella dice que es. Porque es que todo el que sabe que nosotros somos cristianos espera de nosotros que seamos como Cristo. ¿No ve que por eso nos dicen muchas veces, mira la otra, y eso que es cristiana? ¿Cierto? Y cuando están peleando, ¿cómo te llamas tú? Danovis. ¿Cómo es? Danovis. Danovis. Cuando Danovis está peleando, parece que quiere estar zapalla en la iglesia, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, él inmediatamente le está recordando la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Pero ¿dónde se la recuerda? Ahí en el campo. El campo es la vida. El campo es la vida. Entonces, si esta chica, ¿verdad?, tiene cierto deseo de descubrir, conocer, porque le ha gustado el esquema de la iglesia, ¿verdad? Y entonces sabe que judía es cristiana y que vive hablando mal del pastor, imagínese usted. No te preocupes, ahorita me cuento. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a decir ella? Mira, aparentemente era trigo, ¿cierto? Se veía como trigo, pero por dentro no es más que ¿qué? Cizaña. Aparentemente era honesta, aparentemente era bondadosa, aparentemente era todo lo que representa el cristianismo. Pero en realidad no es más que esto y esto y esto. Yo por eso a esa iglesia no voy, al cristianismo yo no voy. ¿Está entendiendo, hermano? Lo importante que es para nosotros que nos proclamamos como cristianos, aprender lo que es el cristianismo de Cristo, no el cristianismo de las iglesias, el religioso. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es ser auténticos. ¿Es ser qué cosa? Auténticos. Ser trigo de verdad. Lo que decimos, eso hacemos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Qué es el cristianismo? Vámonos al mismo libro de Mateo, ahora en el verso 31. Del mismo capítulo. Claro, Mateo 13, verso 31. Veamos el 31, el 32. Usted ha escuchado muchas veces esa lectura, ¿verdad? La he escuchado varias veces. Pero, ¿qué le quiere decir esa lectura? ¿O qué quería decir Jesús? En referencia a lo que es el reino de los cielos, a lo que es el cristianismo. Con la parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué está diciendo ahí? A ver, vamos a leerlo. Jennifer, ¿cómo dice? Otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo.
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Gloria a Dios. ¿Qué te quiere decir esa parábola de Jesús sobre la semilla de mostaza? Está diciendo ahí, la protagonista es la semilla de mostaza, ¿verdad? ¿Qué característica tiene esta semilla? Ahí dice que es que dice que es la más pequeña de todas las semillas. ¿Qué es el cristianismo en referencia a eso entonces? Porque dice que al crecer se convierte en ¿qué? En la mayor de las hortalizas, hasta el punto de que ¿qué es lo que pasa allí? ¿Sirve para qué? ¿Sirve para qué? Para que las aves vengan y hagan nidos. Pues de ser una pequeña semilla, pasa a ser ¿qué cosa, señor Páez? Un gran árbol. Amén. Que va a anidar a muchas aves. Pues en referencia al cristianismo, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué querrá decir? A ver, ¿hay alguna pista por ahí? ¿Alguna idea que usted tenga? Primero asocie. Daniela, vamos a pensar un poquito, porque el cristianismo es para pensar, no es para sentir. Con esas acciones que yo tengo, esa vida que yo llevo de verdad auténtica cristiana, sirvo para que otras personas también, o sea, vean eso en mí y tengan un cambio, se conviertan en mí. Por ahí va, ella relató ya la parte del nido, pero antes del nido, ¿ah? Es como la misma vida, vas creciendo, estás pequeño, Algo así. se va formando, vas creciendo y reproduces. Eso es perfecto, sí, claro. Miren, ahí me está hablando de una semilla pequeña que luego se convierte en un gran árbol. El cristianismo es un proceso de transformación y de cambio. Amén. El cristianismo es un proceso de transformación y de cambio que cada persona vive. Personas que en sí mismas se sienten insignificantes llegan a ser grandes líderes para llevar su palabra a mucha gente, a muchas aves, que se quedan con ellos por un tiempo a hacer ¿qué cosa? Nidos. El cristianismo es un proceso que se inicia en esa etapa de tu vida cuando tú hoy, por ejemplo, te sientes incapaz de llegar a ser alguien al servicio de Dios. ¿Está entendiendo eso? El cristianismo es un proceso de transformación que vivimos aquellas personas que de pronto tú te sientes insignificante, te sientes nadie, te sientes incapaz, ¿cierto? Te sientes diminuto. Amén. Crees que es imposible que tú llegues a ser alguien, como por ejemplo pararte aquí y predicar la palabra de Dios. Pero en el cristianismo es así. Si tú llegas en esa actitud diminuta, como dice la misma palabra, de lo más vil y de lo más menospreciado, Dios escoge para humillar y avergonzar a quienes, a los sabios. En el cristianismo los sabios no tienen cabida, porque el cristianismo no se maneja según la sabiduría del mundo, sino según la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios empieza, escuche esto que le voy a enseñar, en la humildad. Semilla de mostaza es sinónimo de humildad. ¿Quién es el que es transformado?
El humilde. ¿Quién es el que es procesado? El humilde. El reducido, el disminuido, el pequeño. Aquellos sabios que llegan a la iglesia crecidos no tienen cabida en el reino de los cielos. Tienen que pasar por el proceso de Pablo, de Saulo. ¿Ha entendido? ¿Cuántos comprendieron? A ver. De manera que el cristianismo no es para aquellas personas que son arrogantes. No se puede admitir una persona arrogante que diga que es cristiana. Ella lo puede hacer, pero en el reino de los cielos no es así. ¿Está escuchando y entendiendo? Lo que prima, lo que ¿qué? Prima de principal. No es la prima que usted recibió ahorita en estos días. Es prima de principal. Lo que prima en el cristianismo es, número 1, la obediencia. ¿De acuerdo? Número 2, la autenticidad. ¿Cierto? Y número 3, la humildad. Revisa tu comportamiento. ¿Sabe por qué en muchas personas no se da el proceso de transformación? Porque no iniciamos siendo una semilla de mostaza. ¿Me ha comprendido? Nos rebelamos, nos oponemos a ser semilla de mostaza. Para que tú seas alguien grande en la vida cristiana, primero tienes que ser humilde. ¿Ha entendido eso? ¿Cuántos lo comprenden, hermano? De manera que muchos hermanos que se dicen ser cristianos, pero de cristianos no tienen nada porque no son humildes, tienen hoy la oportunidad de poder arrepentirse y pedirle al Señor que los ayude a bajarse del caballo, decía ahorita la hermana, como le ocurrió a Saulo, a Naamán, y sumergirse 7 veces en el Jordán hasta que toda su lepra desaparezca. ¿Me ha comprendido, hermano? ¿Cuántos lo están entendiendo? El cristianismo es un proceso de transformación que inicia siendo humilde. Bartimeo fue humilde. Zaqueo fue humilde. La prostituta que derramó el alabastro a los pies del Señor fue humilde. David fue humilde. Saúl fue arrogante. Amén. Simón el leproso que estaba con la prostituta fue arrogante. Por eso en ellos no hubo transformación, no hubo cambio. ¿Cuántos lo entienden, hermano? El cristianismo, el fundamento, el pilar, la base del cristianismo es la humildad, la obediencia, la autenticidad, la humildad. Pídele al Señor en este día, que es tiempo de balance de medio año, que el Señor lo ayude para que lo limpie, para que quite todo aquello que hay en usted, que no le permite al Señor iniciar ese proceso de transformación. ¿Cuántos años hace que el Señor ha intentado procesarte, pero no lo ha logrado? Es una buena pregunta para hacernos hoy. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor ha intentado procesarme, pero no lo ha logrado? Amén. Es tiempo de cambio, mi amado hermano. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mira, es entregarse a un proceso que va de rendir tu vida en humildad a nuestro Dios hasta ser transformados en personas capaces de ofrecernos en servicio a los demás. ¿Ha comprendido eso? ¿Por qué dice que cuando crece se convierte en un gran árbol y las aves vienen y hacen sus nidos? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios nos hace crecer, porque el que nos hace crecer es
Dios. No es nuestro conocimiento, no es nuestra sabiduría, no son nuestros títulos. Amén, porque en el cristianismo no hay títulos. ¿Ha entendido eso? Cuando entonces el Señor nos ha procesado, entonces vienen muchas aves del cielo. ¿Quiénes son las aves del cielo? Son ustedes que hoy están recibiendo esta palabra. Amén. Y hacen nido, ¿cierto? Tiene un nido usted establecido aquí. ¿Ha comprendido eso? Y aquí recibe palabra de vida, palabra de consuelo, palabra de esperanza, palabra de sanidad, palabra de bendición. Amén. Palabra que le da fuerzas para continuar. Eso es lo que ocurre en el nido. ¿Cuánto le están entendiendo, hermanos? Así que pídele al Señor que lo ayude para que usted aprenda, viva el cristianismo como de verdad Jesús lo enseñó. Pídele al Señor que lo ayude. Amén. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de renunciar a todo aquello que hemos hecho, porque como seres humanos nos equivocamos, pero Dios es el Dios de las oportunidades. Mire usted la adúltera, la iban a matar, ¿y qué ocurrió en el último momento? Llegó Jesús, la trajeron a Jesús. Así sea por fuerza, mi amado, te van a traer a Jesús. Pero Jesús no te va a condenar, te va a dar una oportunidad. Y te va a decir, es tiempo de cambio. Es tiempo de que dejes tu vieja vida y que sigas adelante, pero sin pecar más. Amén. Esto es el cristianismo. ¿Cuántos lo comprenden y lo entienden? Y le dan gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es el cristianismo? Vamos ahora al mismo Mateo, pero verso capítulo 18. Capítulo 18. Versos 1 al 3. Versos 1 al 3. En aquel tiempo, ¿ya lo tenemos todos? Mayra, ¿lo tienes también? Ah, bueno. En aquel tiempo, ¿qué pasó, Jennifer? Los discípulos vinieron a Jesús. Ah, los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿qué fue lo que pasó? Daniela, ¿qué fue lo que hicieron? Y le preguntaron a Jesús. ¿A quién le preguntaron, Roxana? A Jesús. ¿Qué fue lo que le preguntaron, Joseph? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué le contestó Jesús, señora Marisa? Llamando a Jesús a un niño, Lo puso en medio de ellos. Jesús trajo a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no que no entraréis en el reino de los cielos. Imagínese usted, señor Páez, que creo que es el mayor de nosotros, lo que hay que hacer para decirse y llamarse cristiano. ¿Qué es lo que hay que hacer, señor Páez? Dice ahí. Volverse niño. Daniela, ¿dónde está tu niño? Ah, que acá hay otro niño. Se escondió. Se escondió. Míralo. Muéstrame tu cédula para ver si eres niño de verdad. No pareces niño, mírale la carita. Gloria a Dios. Mira qué fue lo que hizo Jesús y qué es el cristianismo en referencia a esta parábola o a esto que hizo el Señor ese día. ¿Qué fue lo que le preguntaron los discípulos?
¿Qué fue lo que le preguntaron los discípulos? ¿Quién es el mayor en el reino? Mire usted entonces, ¿quiénes fueron los que preguntaron? ¿Quiénes fueron los que preguntaron? Los discípulos. Mira, ¿sabe? Es bueno que usted le haga preguntas a Dios. Es como si ellos le estuvieran diciendo al Señor, ¿qué esperas tú de mí como cristiano? Amén. Porque una cosa es que porque ellos eran discípulos, ¿cierto? Ya lo eran. Es decir, ya muchos de nosotros somos cristianos. Pero, ¿qué espera Jesús de nosotros como cristianos? ¿Me comprende? ¿Alguna vez se ha hecho usted esta pregunta? Estamos en tiempos de balances, ¿verdad? Y en tiempos de balances uno empieza como que a rectificar su vida, a interiorizar todo lo que ha ocurrido y le pregunta a uno a Dios, ¿qué esperas tú de nosotros? Amén. La pregunta clara fue, ¿quién es el mayor? ¿Dónde? En el reino de los cielos. O sea, en el cristianismo, ¿quién es el que es más importante? Y esta palabrita importante es una palabrita clave para los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué será que es una palabra clave para los seres humanos? ¿Por qué la palabra importante es una palabra clave, es decir, importante para los seres humanos? ¿Por qué será? Daniela, ¿tú qué opinas? Todos nos queremos sentir importantes. De hecho, todos queremos ser más importantes que los demás. ¿De acuerdo? ¿Qué buscaba la pregunta de los discípulos? Que como escogiera, ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaban de respuesta a los discípulos? Métase allí en la historia y pregúntese, ¿por qué usted haría esa pregunta a Dios? ¿Qué decía siempre? Que al hacerle esa pregunta a Dios, obviamente Él al responderme me va a decir que, como las instrucciones, por llamarlo así, de lo que yo debo hacer, o metiéndome allí en esa escena, asumo de que al preguntarle ellos esperaban que Él dijera, no, el mayor o el más importante va a ser el que haga esto. Bueno, te voy a hacer una propuesta y le voy a hacer una propuesta a la iglesia. Asuma que usted es el que está preguntando. Asuma la razón del por qué usted haría esa pregunta. ¿Qué esperaba usted de respuesta de Jesús? Me dijera quién es el más importante. Asuma eso, Shirley. No, pero no se vaya a ello. Yo le estoy diciendo que se meta usted. Pues yo esperaría que dijera que yo. Por ahí va la cosa. Pero no solamente en la iglesia, sino en la vida, porque ahí está hablando del reino de los cielos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de la vida? Mira, le voy a decir una cosa. Bartimeo le gritaba al Señor que abriera sus ojos. Porque, ¿sabe? Muchas veces nosotros somos ese que estaba preguntando allí. Amén. Muchas veces nosotros somos el que allí estaba preguntando. Pero, cuando Dios nos trae a hacer este balance, no somos capaces de identificar que ese que está preguntando
y que la respuesta que nosotros esperamos, ese somos nosotros mismos. Porque mira lo que él está preguntando: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Esperando como respuesta lo que cada ser humano espera. ¿Qué es lo que cada ser humano espera de respuesta? Que le adulen el yo, ¿cierto? Que le adulen el yo. Amén. Por eso la respuesta que Jesús da es bien mortal. Pero todavía no toquemos la respuesta. Primero vamos a la pregunta. Mira lo que está ocurriendo ahí. Lo que nos ocurre a nosotros. Generalmente todo ser humano siempre quiere brillar, ¿cierto? Hay algo en nosotros, en nuestro instinto, es algo natural en nosotros, el querer ¿qué? Ser el primero en todo. ¿Me ha comprendido? Ser el primero. Amén. Es algo natural en cada ser humano. El querer ser ¿qué? El primero en todo. Por eso este hombre le está preguntando a Jesús que en el cristianismo ¿cómo es la cosa? Que si es igual a como es en el mundo. Y Jesús le dice: para tú ser cristiano, primero tienes que volver a nacer. Hacerte como ¿qué? Como un niño. ¿Me ha comprendido? Porque todos queremos siempre tener el primer lugar, el primer puesto, la mejor posición. ¿Usted sí me ha entendido? Mire, al organizarnos aquí en las sillas, usted va a querer siempre tener ¿qué? El primer puesto, la mejor posición. Así el primer puesto y la mejor posición sea el último lugar. Pero es que siempre usted escogió es la mejor visión, así sea el ocultarse. ¿Cuántos entienden? ¿Estamos comprendiendo esto? Pues mira, Shirley, nosotros somos, y aquí Dios lo va a mostrar, en la respuesta que el Señor le está dando a ese hombre que preguntó, egoístas. Egoístas. La pregunta que el hombre está haciendo es en torno a su ego. ¿Cómo somos egoístas, Shirley? En el trabajo, por ejemplo. Hay dos psicólogas. Tú siempre vas a querer ser la mejor de las dos. Nunca vas a aceptar que digan que la otra es mejor. Eso te va a carcomer por dentro. Cuando digan que la otra lo hizo mejor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos se despiertan a ver? Hay dos gerentes. Siempre vamos a querer ser el mejor de los dos gerentes. Amén. Eso es algo instintivo en el ser humano. Siempre vamos a querer que digan que la comida que preparé estuvo como deliciosa, aunque esté salada, aunque esté horrible, pero vamos a querer ¿qué cosa? Que nos adulen. Amén. En el campo de la vida, así es. No vamos a querer que nos digan, mira, lo hiciste mal. Este trabajo no te quedó bien. Entonces usted viene y va pataleando donde sí, que no, ese man me tiene la mala.
dijo que yo lo hice mal, tanto que me esforcé. Tú misma viste que yo no dormí estos 3 días haciendo eso. Y cuando llego y se lo llevo, él dice, ¿qué dice? Que lo hice mal. Porque no admitimos la corrección. ¿De acuerdo? ¿Cuántos me entienden, hermano? Porque somos, ¿qué? Egoístas. ¿Qué queremos? Que siempre nos den una medalla, que siempre nos den una flor, que siempre nos exalten. No admitimos ni aceptamos. Y en el cristianismo eso no está permitido. Amén. Por eso es que hay que morir completamente. Mire lo que Dios nos ha venido enseñando hoy. ¿Qué es el cristianismo? Lo primero que hay que hacer es conocer los principios de Dios para obedecerlos. Amén. Lo segundo que hay que hacer es auténtico. Amén. Lo tercero que hay que hacer es humilde. Y ahora que nos está diciendo el Señor, tenemos que morir a lo que somos. Porque el que le está preguntando al Señor es un hombre adulto. La respuesta debía ser para un hombre adulto. El Señor quitó al hombre adulto y colocó al niño. El Señor le dijo, mira, a ti te toca retroceder en el tiempo y borrar todo lo que tú eres y empezar otra vez. Como cuando eras así, que no tenías la malicia que hoy tienes, la maldad que hoy tienes, el pecado que hoy tienes, la envidia que hoy tienes, el egoísmo que hoy tienes. ¿Cuántos me están comprendiendo, hermano? El cristiano de verdad es el que es así. ¿Qué significa así? Que es inocente. Y nosotros somos inocentes. Nosotros somos inocentes. Todo el tiempo estamos pensando en lo malo. ¿Cuántos están comprendiendo esto? ¿Estamos entendiendo? Por eso, Shirley, era necesario meternos en el hombre que preguntaba, para que nosotros viéramos cómo hubiésemos sido nosotros si hubiésemos sido los que hubiéramos preguntado. ¿Por qué hubiéramos preguntado nosotros? ¿Cuál era la razón que nos hubiera llevado a esa pregunta? ¿Sí comprendes, Daniel? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Por qué razón yo preguntaría? Porque era que yo quería que la respuesta que Jesús diera es que dijera que era yo. F, ¿quién de las dos hizo bien el trabajo? ¿Quién de los dos hizo bien el trabajo? ¿Cuál de las dos cocina mejor? ¿Está escuchando esto? ¿Cuál es la respuesta que queremos oír? Yo. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? De manera que, ¿qué tiene que pasar, Shirley? Tenemos que volver Mira, Jesús es sabio. Sin decirle una palabra, lo que él hizo fue que trajo al niño y lo puso allí, como queriéndole decir, respóndete tú. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Mira lo que el Señor nos dice. Para nosotros ser verdaderos cristianos, debemos morir. ¿Debemos qué? Morir. A todo lo que somos, a todo lo que pensamos, a todo lo que desde que empezamos a ser adultos se formó aquí en nuestra mente y hoy domina sobre nuestras emociones
Y hoy domina sobre nuestras intenciones. Con una mirada matamos. Con una palabra fulminamos. Un niño no es así. ¿Ha entendido eso? ¿Quiénes son verdaderos cristianos? Los que son auténticos, humildes, ingenuos. Amén. Cintia está tratando de hacerle ver a Joyce que Marlon la miró maluco. Tú no te diste cuenta que él te miró maluco, pero como ella es cristiana, ella dice, no, pero yo no lo he visto así. Tú no lo viste, pero tú eres boba. Y Cintia también dice que es cristiana. No, yo no lo vi así. Si me comprende, un cristiano piensa así como Joyce. No, pero de pronto era que estaba mirando para otro lado, tú lo viste, de pronto él tiene un tic, no, quiere convencerla de algo que no es, algo que ella no ve ni siente. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? El verdadero cristiano es así como Joyce, no como Cintia. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Estamos en tiempo de balances, en tiempos de revisar nuestra vida. ¿Hemos hecho eso nosotros? ¿Hemos tratado de hacer que otro piense mal porque nosotros queremos darle rienda suelta a nuestra lengua, por ejemplo, a nuestras emociones, Janet? Eso no es cristianismo. ¿Estamos comprendiéndolo? ¿Qué es cristianismo entonces? Número uno, ¿qué es lo que Dios ha enseñado? Vivir en obediencia, ¿verdad? Para eso es indispensable tener un conocimiento de a qué vamos a obedecer. Amén. Número dos, ser auténticos, auténticamente humildes. Yo no tengo que decir que soy humilde. Tengo que serlo ya. Amén. Número 3. Humildad. ¿Cierto? Aunque pequeño como la semilla de mostaza, Dios hará una obra. Amén. Y me procesará. Y número 4. ¿Cómo? Morir. Esto de verdad es lo que más difícil es, porque no queremos morir, no queremos ser de una manera como en el reino de los cielos se debe ser. Amén. Difícilmente entrará un hombre en el reino de los cielos si primero no muere. Amén. Saulo murió, ¿cierto? Uno de los grandes ejemplos de muerte de la que Dios habla es la muerte de ¿quién? De Saulo de Tarso, que se convirtió después en Pablo, el apóstol. Amén. Para los que no conocen, Saulo es el mismo Pablo. Amén. Gloria al Señor. Saulo era un hombre arrogante, lleno de ciencia y sabiduría humana. Y esto lo llevó a querer ser el primero de todos. ¿De acuerdo? Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, tuvo un encuentro con él. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros? Un encuentro con Jesús. Y un encuentro con Jesús no es a la manera como nos imaginamos nosotros, temblando. No. Hay una gran caída primero. Amén. Nuestra mente va a ser blanqueada, es decir, nos vamos a convertir en esa esponja que son los niños para empezar a recibir la sabiduría de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a el libro de Mateo 20
para terminar. Es necesario este. Mateo 20. Del 1 al 16. Esta es un poquito más larguita, pero es una parábola bien efectiva. Mateo 20, del 1 al 16. Mira esto. El reino de los cielos, ¿ya lo tienen todos? Es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén. Y habiendo que convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron cada uno su plata, su denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir ¿qué cosa? Más. Pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Así, los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mira usted qué pasaba. Un señor que es Dios, ¿verdad? Le hizo un llamado a unas personas para que fueran a trabajar en su viña. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios a todos nos ha hecho un llamado para trabajar en sus ministerios, en su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y les ofreció un pago. ¿De cuánto fue el pago? De un denario. Vamos a poner un día de salario mínimo. Les ofreció el Señor. Amén, pagarles. Como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Salió el hombre a la plaza y se encontró unos que estaban desocupados y también los contrató. Y les dijo que les pagaría lo justo, ¿cierto? Luego al mediodía volvió y salió y volvió a contratar a otros que estaban desocupados. Y también los contrató. Luego a las 3 de la tarde salió y volvió y contrató a otros. Y a las 5 de la tarde, a la hora undécima, volvió y contrató a otros. ¿Qué significa eso? Que a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho un llamado en tiempos diferentes. Amén. A uno nos llamó primero, porque usted tiene más edad que yo, ¿cierto? A otros nos llamó después. Y a ti te está llamando ahora.
tú eres menor, mucho menor que yo. Amén. Y a todos el Señor nos tiene reservado algo, un pago. Pero mira lo que es el cristianismo. A los que llamó, al momento de pagar, el Señor le dijo, le vas a pagar primero a los que llegaron a las 5 de la tarde. Eran las 6 de la tarde. ¿Habían trabajado cuánto tiempo? 1 hora. Y luego le vas a pagar a los que llegaron a las 3 de la tarde. Luego a los que llegaron a mediodía. Luego a los que llegaron a las 9 de la mañana. Y después a los que empezaron primero, a las 6 de la mañana. Mire usted. ¿Cómo ve usted ese pago? ¿Es justo o es injusto? ¿Es qué? Porque es justo. Porque es que en ningún momento le digo a los otros el valor de lo que les iba a dar. Y les digo, le pagaré lo que es justo. A los primeros le ofreció un denario y a los últimos no les dijo valor alguno. Entonces él no estaba actuando por injusticia porque no le ofreció valor alguno. Gloria a Dios. Esa es la explicación teológica, pero la explicación nuestra, ¿cuál es? Laboralmente, yo pensaría que fuera injusto. Si yo estoy trabajando primero, yo esperaría de que a mí me pagaran, o por lo menos nos pagaran en el mismo tiempo, hablando de tiempo. Para el hombre natural, para nosotros, es que Joyce, que no te han dejado hablar, yo me está tratando ahí. La niña está tratando de hablar, de decir algo y patea y nadie la oye. ¿Está bien? ¿Es como? Ajá. Porque yo esperaría que al que solo trabaja 1 hora le paguen 1 hora. O por el tiempo que trabajó, proporcionar el tiempo que trabajó. Muy bien. Pero mira, esa es la reflexión de la naturaleza que hay en nosotros, ¿verdad? Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué pensamos así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por envidia, dice Marily. ¿Pero por qué por envidia? A ver. ¿Por qué por egoísmo? O sea, explícame por qué el egoísmo y por qué la envidia. ¿Dónde se ve? Si nosotros fuéramos realmente cristianos, no estuviéramos pensando con egoísmo. No, pero no reflexionemos así. Vamos a ir al caso concreto de la situación que está presentándose. Supongamos que es en nuestra oficina, que es en nuestro lugar de trabajo y que nos está pasando a nosotros. Porque es que yo siempre voy a hacer lo mismo para mí. Ajá. Porque si yo hubiese sido del grupo de las 5 de la tarde, no lo hubiese visto injusto. Ajá. Pienso yo, o sea, si a mí me hubiesen pagado lo mismo que le pagaron a los primeros, yo para mí lo hubiese visto justo, pero como fui uno de los Se supone que primeros, trabajó más. Está todo el día ya en la empresa matándose y viene uno de último y le van a dar los mismos. No me parece. ¿Dónde está? ¿Y por qué tu justicia es mejor que la otra justicia? Porque yo me maté más que el otro que no se mató. Porque es que nosotros estamos pensando. Uno piensa que el de las 5 de la tarde dice, uy, gané. Una horita y ya. Todos han apuntado a lo mismo, pero ninguno le da en el blanco. Todos han apuntado a lo mismo porque todos han dicho lo mismo, pero ninguno da la respuesta certera, la respuesta que es. Suponemos de que el que entró primero trabajó más, suponemos. Pero mira, ahí está el detalle. Todas las respuestas han sido las mismas. Usted no se está fijando en lo que usted recibió, sino en lo que recibió el otro. ¿Se da cuenta? Usted no se está dando cuenta de la retribución que usted está recibiendo. No le importa lo que usted está recibiendo, sino que usted tiene el ojo pegado es en lo que recibió el otro. ¿Sí entiende, Shirley? Tu compañera llegó a las 5 de la tarde y tú llegaste a las 7 de la mañana como tú acostumbras, pero vino el general y les pagó lo mismo a las 2. ¿Por qué no estás satisfecha con lo que te dio a ti? ¿Acaso él te prometió que te iba a pagar más? ¿O te prometió, cuánto fue que le prometió? Un denario. ¿Él te prometió cuánto? Un denario. Entonces, ¿dónde está la injusticia?
que está pagando menos. Le voy a explicar esto con un ejemplo. El padre de familia tiene una responsabilidad sobre el niño. ¿Responsabilidad de qué? De proveerle del alimento y de los recursos y de todo lo necesario. ¿Tiene el niño que darte gracias por los alimentos que tú le das? No necesariamente, porque esa es tu ¿qué? Obligación. ¿Estás haciendo algo extra que deba ponerse de una medalla? No, porque esa es ¿qué? Tu obligación. Ahí no hay ningún acto de justicia, no hay acto de injusticia. El problema está en nuestra actitud egoísta, que siempre tenemos el ojo puesto en lo que el otro tiene, en lo que el otro recibe. No somos felices con nuestra vida, sino que siempre estamos mirando lo que el otro tiene, lo que el otro recibe. Yo que me mato tanto, que sufro tanto, que voy a la iglesia, que hago esto y siempre vivo de tal forma, es por esa misma actitud. Lo que nos destruye es esa actitud. Lo que no nos permite ser felices es esa actitud, que tenemos el ojo puesto ¿dónde? En el otro, en lo que el otro tiene. ¿Cuántos me comprenden, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Todos apuntamos a la misma respuesta. Nunca reflexionamos en lo que recibimos nosotros. Siempre escudriñamos, examinamos en lo que recibieron los otros. Los otros llegaron a las 5 y recibieron lo mismo que yo. Los otros llegaron a las 3 y recibieron lo mismo que yo. Los otros, mira, siempre vimos a los que llegaron a las 5, a los que llegaron a las 3, a los que llegaron al mediodía y a los que llegaron a las 9. Nunca nos vimos a nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Estás comprendiendo, Shirley, que así son? Pero es que mi amiga llegó a mediodía y porque a ella le van a pagar lo mismo que a mí. ¿Sí me hago entender? ¿Sabe? La mente humana no entiende esta reflexión. ¿Cuántos comprenden? La mente humana no entiende esta reflexión. Porque es que la mente humana es egoísta. Y en el reino de los cielos no es así. Y la enseñanza de Jesús nos muestra que para nosotros ser cristianos tenemos que morir a eso. Vamos a ser felices con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, con lo que recibimos. Pero nunca somos felices con eso. Amén. No es porque lo que recibimos, escúcheme esto, no es porque lo que recibimos no sea suficiente, Mayra, sino porque nosotros lo hacemos ver como poco. No es que lo que recibamos no sea suficiente, Shirley. ¿Cuántos están entendiendo esto? Sino que nosotros, Humberto, lo hacemos ver como poco. No es que fuera poco lo que ellos estuvieran recibiendo. De hecho, era lo justo, fue lo contratado. Pero es que nosotros lo hacemos ver poco por nuestra actitud hacia eso que recibimos. ¿Todos entendemos? Porque tenemos siempre nuestro ojo puesto en lo del otro. ¿Me ha comprendido? ¿Cuántos me entienden? No somos felices con lo que tenemos. Tenemos el ojo puesto siempre en lo otro. No es que lo que ellos recibieron, el dinero que recibieron era poco o era mucho. No es que no era ni poco ni mucho. Era lo justo. ¿Sí me estás comprendiendo? Pero yo lo hago ver como poco porque es que nunca estoy conforme con lo que recibo. Porque siempre estoy mirando lo que recibe el otro. En el reino de los cielos, en el cristianismo, las cosas no son así. ¿Cuántos me entienden? Pero porque si ella entró ahora, le van a poner el mismo sueldo que a mí, que llevo 10 años aquí. Por eso es que nunca creces, por eso es que la plata nunca te alcanza, por eso es que nunca eres feliz, porque siempre estás mirando lo del otro. No estás satisfecho, no das gloria a Dios por lo que tienes, por lo que recibes. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Hay muchos cristianos de nombre, que tienen interiormente esas actitudes, hermano Padre. ¿Sí me está comprendiendo?
¿Por qué es que una persona no prospera interiormente? ¿Por qué es que una persona no prospera espiritualmente, hermana Merly? ¿Estamos entendiendo esto, Daniela? Porque es que nunca somos felices con lo que Dios nos da, sino que siempre estamos envidiosos, y el Señor se lo dice: ¿tienes envidia de lo que recibe el otro? ¿Usted no se ha dado cuenta que es que somos así verdaderamente? Ay, pero ¿por qué si la gerente, por qué? Porque ella va a recibir más que yo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Oye, qué terrible que somos. ¿Se da cuenta, hermano? Y nos decimos que somos ¿cómo? Cristianos. ¿Cristianos de qué? ¿Cristianos de qué? Señor, Señor. ¿Cristianos de qué? Mire, hemos llegado a 180 días. Amén. Es un tiempo de meditación y de reflexión. Hay que entregarle todo eso a Jesús. Todo eso que somos. ¿Sí ve? ¿Quiénes querían ver sus pecados? Ahí están los pecados. Por eso es que no crecemos. Por eso es que no surgimos. Por eso es que no somos felices. ¿Me ha comprendido? Mira, qué tremendo lo que el Señor le dice cuando el hombre le reclama. Mira lo que el Señor le dice cuando el hombre le reclama. Verso 12. Estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros. Mire, estos últimos han trabajado nada más una hora y los has tratado ¿qué? Igual a nosotros. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente en las iglesias? La envidia. El padre de familia, el hombre que contrató, es un hombre lleno de amor, que ama a todos sus hijos por igual. ¿De acuerdo? Los ama por igual. No importando si tú pecas 10 veces y tú 20 veces. Amén. De manera que nosotros queremos que por nuestros méritos, por nuestro ¿qué? Es decir, por el trabajo que hacemos, recibir una retribución justa, según nuestra justicia, no la de Dios. ¿Está entendiendo eso? Pero ¿por qué? Si yo soy santo y ella es pecadora, porque ella recibe lo mismo que yo. Porque es que Dios nos ama igual. Dios no tiene mi mente corrompida y egoísta. ¿Me ha comprendido? Hay tantas oportunidades para mí como para ella, y para 10 y para todos. ¿Cuántos entienden, hermano? Esa es la manera de reflexionar nuestra. Amén. Ahí está. Mira la pregunta que el hombre hizo. Amén. Verso 12. Y los has tratado igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Sí. ¿Qué reflexión? ¿Usted cree que esta es una reflexión de un cristiano? ¿Me ha entendido? ¿Usted cree que esta es la reflexión de un cristiano? Pero así somos. ¿Por qué lo tratas a él igual o mejor que a mí? Porque es que siempre vemos que a los demás son tratados mejor que a nosotros. Amén. Porque nosotros queremos aplicar nuestra justicia. Mire, la discusión ahí era de una presunta injusticia del dueño del contrato, ¿cierto? Nosotros queremos aplicar el ¿qué? Nuestra justicia. ¿Qué es la justicia? Darle a cada uno lo que le toca. Esa es la justicia. ¿Qué crees tú que a ti te toca según tu justicia? ¿Qué crees tú que a ti te toca según la justicia? ¿Sabe? ¿Qué te toca? Lo mismo que a mí, la muerte. Porque si es por retribución,
¿Qué hemos hecho para merecer la vida que tenemos? ¿Qué hemos hecho para merecer la vida que tenemos? ¿Cuántos comprenden, hermanos? ¿Estamos entendiéndolo de verdad? ¿Cuántos lo están entendiendo de verdad? A ver. ¿Está entendiendo, hermano? Toda la vida hemos sido así. Por eso es que no avanzamos, ¿sabes? Porque estamos pegados. Hay que pedirle misericordia al Señor. ¿A cuántos les ha gustado esta palabra? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Estos son los pilares del cristianismo, hermanos. Mire, tenemos que conocer lo que es la justicia divina. Lo que es la justicia divina es diferente a la justicia nuestra. La justicia nuestra siempre es en pro y en beneficio nuestro. La justicia de Dios es perdón para todos. ¿Me comprende? ¿Sabe cómo tú serías más feliz? Si lo que tú recibes, sin cuantificar el valor, porque es que al ser humano le gusta ¿qué? Cuantificar, medir. ¿Qué le gusta? Medir el volumen, la capacidad, la magnitud. El ser humano es así, le gusta la magnitud, la capacidad, el volumen, lo cuantificable para ser feliz. ¿Me ha comprendido? Pero si nosotros fuéramos felices con lo que Dios nos da, es decir, si valoráramos lo que tenemos, con seguridad el Señor nos daría mucho más. ¿Me comprende eso? ¿Cuántos me comprendieron, hermano? Necesitamos, ¿sabe qué? Una limpieza total de esta mente que no es cristiana, que es del mundo. Amén. Eso es lo que es verdaderamente del mundo. Esta forma de pensar, esta forma de ser dentro del cristianismo. El cristianismo no es vestirse con ropa de diferente forma a lo que visten los demás, ni es comportarnos con actitudes religiosas frente a los demás, ni es decir que esta música o aquella cosa es pecado y es del diablo. Del diablo es la mente humana que piensa así corrompidamente. ¿Me ha comprendido? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Mira, vivir en la justicia divina es lo que es o debería ser de los cristianos de verdad. Vivir en la justicia divina. Y la justicia divina es muy diferente a la justicia del hombre. ¿Cuántos lo entienden ahora? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Podemos reflexionar otra vez y nos vamos nuevamente a la oficina, a la amiga que entró a las 3 de la tarde. ¿Cómo vemos ahora el dinero que ella recibe? ¿Ah? Deberíamos verlo con felicidad, con alegría, ¿cierto? A ver, no tienen trabajo. Tiene trabajo, no sabemos si ella lo va a utilizar para una gran necesidad que tenía. Así es como deberíamos ver la vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Con alegría de que a esa persona le vaya bien. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Todo lo que tú siembres, eso cosecharás. ¿Estamos entendiéndolo todos? Gloria a Dios. Dele, Marlon. Dale. Gracias a Dios. Me da miedo al micrófono, ¿verdad? Dale. Gracias a Dios por esta palabra. Yo he recibido lo que es para mí. Gracias a Dios. Porque hace un año mamá comentó del testimonio del estudio que había en el ejército, otra vez hubo corte nacional, echaron a un compañero y uno se le metió el cristiano, gracias a Señor,
Y estoy analizando, o sea, todo lo que él hacía y las consecuencias. A él lo votaron. Le doy gracias a Dios porque estoy aprendiendo. Y es un nuevo ciclo que viene ahora, porque ahora cambiaron todos los grupos. Y le doy gracias a Dios por esta palabra. Porque ahora viene un nuevo cambio. Y ser mejor, claro. Gloria a Dios. Ser mejor en Dios. Entramos a un segundo semestre, ¿verdad? Del 2017. Entonces fíjate que hay algunos que llegaron hace 5 años, hay otros que llegaron, mire hacia dónde va esta palabra para finalizar. Hay unos que llegaron hace 10 años a esta iglesia, hay otros que llegaron hace 5 años, hay otros que llegaron hace 3 años, hay otros que llegaron en este año, hay otros que llegaron hace poco tiempo. Amén. A todos Dios los ama por igual. A todos Dios los ha escogido y los ha elegido. Alégrese cuando uno de estos hermanos está progresando espiritualmente. No sienta envidia. Pídele al Señor, ¿sabe una cosa? Porque un cristiano no tiene envidia por dentro, de manera que no la siente. Le pídele a Jesús cada día que lo purifique y lo limpie. Amén. Para que usted aprenda a ser un verdadero cristiano según los principios de Dios. Estos son los principios de Dios. Así que pídele al Señor que lo ayude para que también usted pueda ser ese gran árbol que anide a muchos y le lleve esta palabra y este mensaje. Que la gracia y la bendición del cielo descienda sobre cada uno de ustedes. Y que el amor de Dios permanezca allí en sus corazones. Propongámonos lo que Dios nos ha enseñado, ser cristianos de verdad. Gloria a Dios.